Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Los invito a unirse a este en vivo donde hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es qué significado nos está dando o qué mensajes nos están dando los síntomas en nuestro cuerpo. Vamos a ver, vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Quiero agradecer a las personas que van a estar en este live, las que posteriormente lo van a ver. Vamos a dar unos minutos. Hoy vamos a estar compartiendo con mi amiga y colega Erika Alfonsi. Ella y yo hemos decidido hacer esta seguidilla de live, este webinar que vamos a hacer mañana, precisamente para compartir todo este conocimiento. Y quiero pedirte que por favor nos sigas, que compartas esta información. No sabemos a quién podemos impactar cuando nosotros compartimos algo que tal vez llegue a la persona indicada. Entonces las invito a que den me gusta, a que nos sigan, a que compartan. Sin ustedes esto no es posible. Y la idea de estos en vivos precisamente es inspirar a muchas mujeres, inspirar a muchas personas a esta transformación en su vida, a este cambio. Vamos a ver quiénes se van conectando. Ya Erika se está conectando, vamos a enviar la solicitud de conexión, o Erika me la envía, porfa. Hoy es un tema de verdad muy interesante. ¿Qué relación tienen los síntomas de la salud en esta parte emocional? ¿De qué forma podemos aprender? ¿O qué nos está diciendo estos síntomas a través de todas las enfermedades que a veces manifestamos? Vamos a ver, Erika ya me envió la solicitud. Vamos a dar unos minutitos también para que Instagram vaya avisando y estas redes a otras personas que se vayan conectando. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí, encantada de compartir una tarde más Igual, igual. todos estos contenidos. Y hoy les estaba diciendo a las personas que se han ido conectando mientras Erika se conectaba que hoy vamos a hablar del ambiente emocional de los síntomas de la salud. Ujú, Es un tema muy amplio donde en ujú. realidad abarcamos muy poco en realidad. Vamos a hablarlo desde la bioneuroemoción y desde también la interpretación que Erika nos puede ayudar con esto, la Sí. programación y todo. ¿Qué, ¿Qué entendemos por síntomas? Primero que nada, ¿verdad? ¿A qué Bueno, nos referimos nosotras cuando hablamos de síntomas? buenas tardes a las personas que se van conectando, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de este tema, de los síntomas y cuál es su origen, ¿verdad? ¿Qué son los Exacto. síntomas? El síntoma es el mensajero, ¿verdad? Uh -huh. El síntoma es esa enfermedad, ese síntoma, ese dolor de cabeza, esa gripe como la tengo, ¿verdad? Que todavía no se me Sí, quita, Eugenia, hace ya va días. para 2 semanas y yo sé por qué. Eh, entonces, el síntoma es eso, ese dolor de rodilla, ese dolor de espalda, ¿verdad? Dolor de aquí de cuello, dolor de Uh -huh. cabeza, o sea, y otras enfermedades que también un síntoma más grave puede ser un cáncer, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades Sí. más fuertes. Ahora, Uh -huh. el síntoma que viene a traernos, el síntoma es el mensajero. ¿Ah? Nos viene a decir, epa, te estoy avisando, hay algo que pasa dentro de ti que tienes que resolver. Pero ¿qué pasa? Exacto. Como vivimos en automático, lo que hacemos es como que, o sea, sé que eso está ahí, pero no, tengo que hacer algo, tengo otras prioridades. Recuerde que donde están tus prioridades está tu tiempo. Por eso es que Exacto. es muy importante revisar nuestras prioridades. Entonces, Exacto. eso es el síntoma. Ahora, Uh desde, -huh. no sé desde la bioneuroemoción, pero desde la programación neurolingüística, hay como tres fases o tres etapas, ¿verdad? Primero, el escenario, ¿verdad?
qué está sucediendo en tu vida, ¿verdad? Ese es el Sí, escenario. Luego, ¿cómo vives ese escenario o cómo lo interpretas de manera emocional? ¿Cómo lo vives? ¿Ok? Y cada persona lo vive de manera totalmente diferente porque tiene que ver con la interpretación de ese escenario. ¿Ok? exactamente. Que se traduce en emociones. Y Ujú. la tercera etapa es ya en el cuerpo físico. Esa emoción se va a reflejar en la parte física, en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, para poner este ejemplo de la gripe mía, yo dije, bueno, yo tengo una creencia, como te lo comentaba Eugenia en estos días, de que yo soy una persona muy sana y en realidad sí, tenía muchísimo tiempo que no me enfermaba. A mí ni mi esposo le dio COVID, a mí no me dio COVID. O sea, yo tengo una creencia que yo soy una persona sana. Ajá, Entonces, cuando me viene esta gripe, yo, wow, ¿de dónde viene esta gripe? Y de paso todavía sí, la tengo. ¿Qué sucedió? Dije yo, ¿verdad? Auto-coaching. ¿Qué sucedió días antes o una semana antes o unos días antes de que me diera la gripe? Entonces empecé a recordar, a retroceder mi película mental, qué sucedía y cómo me sentía yo. Y ahí yo dije, ah, sí, ya, ahí está, la sí, agarré. Entonces exactamente. ya yo sé que eso es lo que tengo que trabajar porque retrocedí mi película mental, cuál fue el escenario de ese momento, recordé mis emociones, cómo me sentía, qué estaba sucediendo en mí, o sea, cómo yo viví ese escenario y obviamente el cuerpo, como dicen por ahí, me pasó la factura y me avisó, mira, o sea, o arreglas esto, de hecho, no se me ha quitado, que yo sé por qué no se me ha quitado, ¿ok? Sí. Porque no he resuelto eso emocionalmente. Exactamente, Erika, y es importante, bueno, desde la bioneuroemoción, nosotros en un acompañamiento precisamente lo que buscamos es eso, es este origen. Hoy en día, bueno, existen dos polaridades conceptuales en cuanto a los síntomas, que son, bueno, la medicina, ¿verdad?, que busca relacionar este síntoma con un órgano, que es la parte biológica, y después está desde la parte conceptual, el concepto de la parte holística, que es la parte que ni siquiera es algo nuevo, porque a veces pensamos que estas cosas son muy nuevas, muy modernas y les No, llamamos de, ¿verdad? Y en realidad es un concepto holístico que no es de ahora, desde 1930, porque está muy relacionado con la palabra psicosomático, o sea, y cuando nosotros hemos escuchado enfermedades psicosomáticas, eso no es de hoy en día, eso es algo muy, muy viejo. La palabra psicosomático se divide en dos, ¿verdad? O sea, lo que significa es psico, que es del alma, y mático, que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el estrés es algo que no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente es un mecanismo de adaptación que utiliza el ser humano para una circunstancia. para Lo sobrevivir. catalogamos exactamente, a veces como bueno o malo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando algo nos genera un estrés de una forma excesiva, es donde ya, por decirlo de alguna forma, la mente no logra controlar esto a nivel psique y lo somatiza al órgano, al cuerpo, y es donde se desarrolla un síntoma. ¿Por qué? Porque a nivel psique no logramos gestionar ese estrés. Obviamente todo esto es inconsciente, entonces es importante rescatar que estos no son cosas modernas o muy nuevas, no, siempre ha existido No, cuando no, no. somatizamos Y es enfermedades, ciencia, ¿verdad? sí, ya es ciencia Es ya. exactamente, exactamente, está comprobado a nivel desde la epigenética y todo, cómo influye el estado emocional de un ser humano, el entorno familiar, en el desarrollo o en la expresión de estos síntomas o no, porque por ejemplo, a través de la epigenética es muy importante el entorno familiar, porque de ahí depende que se expresen o no se expresen la información que está en el genoma humano, que es a través de la metilación y todo este proceso biológico, que se expresa un síntoma. Pero ¿qué es lo importante aquí? Empezar a entender que cuando nosotros tenemos estrés por una situación y no lo logramos gestionar,
es como enviar una señal al cuerpo y decir, bueno, ayúdeme usted a resolver esto porque yo no lo estoy logrando. Y es donde yo lo digo así, ¿verdad? Es un mensaje amoroso que me está dando mi cuerpo de que aquí algo está pasando. Es importante, desde la bioneuroemoción, nosotros, hay 4 conceptos que son básicos, que nosotros decimos, no es lineal. O sea, un síntoma no significa lo mismo para todo el mundo. Entonces, no es un concepto No, lineal de que si me le duele la rodilla es por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la indagación, se escucha atentamente la percepción o la simbología que el cliente expresa a través de esa situación y de ahí es donde da pie como a esta historia, ¿verdad? Buscar este contenido de información que nos va a llevar a ver dónde se expresó ese síntoma. Pero entonces el primer concepto es que no es lineal, no es como una receta, ¿verdad? Que si me duele la cabeza es por esto y esto y esto. Lo segundo que es importante es, bueno, ver el estado emocional unos días hasta unos meses previo a que inició el síntoma. O sea, ¿qué pasó en esa época? ¿Qué pasó en ese momento? Por ejemplo, hace unos días una cliente mía quería trabajar el tema de la ansiedad. Entonces yo le decía, bueno, vamos a empezar a armar esta información que va a salir de su inconsciente para ver de dónde provienen estas crisis de ansiedad. Y entonces sí, uno lleva, bueno, ¿qué pasó unos meses antes de que se diera la primera crisis? ¿Cuándo inició? Y todo esto es un proceso de indagación, ¿verdad? Y después, ¿qué es importante también? Nosotros utilizamos mucho como tercer punto es preguntarnos ¿para qué nos sirve este síntoma? ¿O qué nos está impidiendo o qué nos está permitiendo el síntoma? Por ejemplo, ¿qué me permite un desguince? No avanzar. Entonces, aquí es importante ver eso, bueno, en qué áreas de mi vida no puedo avanzar o no quiero avanzar o me siento culpable de avanzar. Por eso es que esto no es tan lineal, ¿verdad? sí. Sino que es más de descubrir. Entonces, es importante decir, bueno, ¿en qué me favorece el síntoma o en qué me está limitando este síntoma que estoy desarrollando? Y después, como cuarto punto, es importante entender que el cambio de percepción en una situación es lo que nos va a permitir gestionar ese estrés. Entonces, es importante buscar toda esta información de qué pasó, cuándo inició el síntoma. Y como decías al inicio, Erika, a veces andamos tan en automático que ni siquiera nos permitimos, bueno, y se lo digo por experiencia propia, cuando yo estaba estudiando bioneuroemoción, que nos hacían sesiones, yo me acuerdo que una vez yo quería trabajar el tema del colon, la colitis nerviosa, porque en ese tiempo padecía mucho de colitis nerviosa. Y cuando mi acompañante me pregunta en bioneuroemoción cuándo iniciaron los síntomas, yo ni me había percatado, tuve que de verdad sentarme, empezar como a retroceder en los años, a ver cuándo empezó esto. Ajá. Y fue muy interesante porque de verdad él me dijo, bueno, ahí hubo algún estrés emocional, busquemos ese estrés emocional. Y así como muy certero de ahí, ¿verdad? Uno obtiene esta información del inconsciente para poder decir, bueno, esto fue lo que activó. Hay otra cosa que es muy importante y que a mí me encanta, es que cada sistema tiene su propia función biológica y su función simbólica. La biológica, por ejemplo, ahorita no los tengo todos, ¿verdad? Y si nos ponemos a hablar de muchos síntomas, ¿verdad? Y bueno, primero me gustaría saludar a todas las personas que se han Sí, conectado, muchas que gracias. nos digan si tienen alguna duda, la pueden escribir, pueden hacernos preguntas con toda la confianza del tema y si lo van entendiendo bien, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que les vaya dando claridad en sus procesos también. Entonces, ¿qué es importante aquí ver? Bueno, ¿de qué forma este síntoma me va a ayudar o no? ¿O cómo me va a beneficiar? Ahora que les decía lo de los sistemas, ¿por qué me encanta? Porque el sistema digestivo, por ejemplo, ¿cuál es la función biológica del sistema digestivo? Es digerir, es procesar los nutrientes para absorber los que no funcionan y eliminar los que no sirven. Esa es la función biológica. Pero la función simbólica es absorber los nutrientes emocionales y generalmente está relacionado con mamá, el amor, el afecto maternal. ¿Y por qué con mamá? Y ahí es donde digo, no es que es lineal, pero muchas veces de ahí se desencadena una serie de eventos en nuestra vida
que es los que nos llevan a decir, ah, sí, lo que estoy buscando con esto, o lo que no digiero con esto, en el caso de la parte digestiva, es algo relacionado con que quiero afecto. ¿Por qué? ¿Y por qué mamá? Porque mamá es la primera conexión, es la primera que nos aporta los nutrientes en la vida. Entonces, cuando hay mucho problema digestivo, que obviamente el sistema digestivo es desde la boca, los dientes, la lengua, el esófago, el estómago, todo, ahí cuando hay algún problemita a veces de salud, y aquí también quiero aclarar, antes de seguir, ¿verdad? Un acompañamiento en bioneuroemoción, una sesión en programación neurolingüística no sustituye ninguna terapia médica, ni medicamentos, ni mucho No, menos. O sea, yo siempre les digo a mis clientes, son terapias van alternativas, holísticas, acompañadas. que van a complementar y que van a ayudar a que asimilen mejor todo el proceso médico que la persona esté llevando, ¿verdad? Esto no sustituye ninguna terapia médica, ni mucho menos, pero sí nos da mucha información a nivel emocional, a nivel mental, de psique, de alma, que nos va a ayudar a estar Totalmente. mejor, porque la idea no es estar mal todo el tiempo o ya tomarnos una pastilla y quedarnos así el resto de la vida, no, la idea es cada día ir dejando medicamentos o no siendo tan dependientes de la farmacología, ¿verdad? Sí. Entonces, en el sistema digestivo es importante eso. Y yo creo que a veces hasta por sentido común lo podemos ir sacando. Por ejemplo, una persona hace unos días estaba viendo un caso, leyendo un libro de cómo de verdad nuestro cuerpo expresa lo que nosotros callamos. Y muchas veces, decía en el libro, muchas veces no se dieran síntomas en la vida de uno si uno aprendiera a expresar siempre lo que a uno no le gusta, le molesta, los sí, los no, los Correcto. límites, todo lo que hemos hablado en otros live. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no expresamos, el cuerpo lo va a somatizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablaba de una mujer que ella sentía que si besaba apasionadamente era malo, porque todas sus creencias religiosas y todo. Entonces, cuando ella estaba en relación de pareja, se le hacían llaguitas en la lengua. Entonces, ¿qué no le permite tener? Si tiene una llaga en la lengua, ¿qué no le permite? Pues no le permite besar. Aunque su yo consciente sí lo quiera hacer, pero en su yo inconsciente hay una información que le dice, eso es malo, no lo haga. Y como no Correcto. podemos decir, como no sabemos ni siquiera cuál es la información inconsciente, entonces decimos, no, yo sí quiero, pero mi cuerpo no me permite, no es que me estorba, es que me duele. Y así con la mayoría de partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sistema respiratorio. ¿Qué nos permite el sistema respiratorio? Trasladar el oxígeno, transportar el oxígeno, es respirar, es vivir. Y cuando hay problemas a nivel circulatorio, cuando hay síntomas expresándose, es porque muchas veces hay una apatía hacia la vida o ya no hay unas ganas de vivir o hay una interpretación de que la vida no es bonita, que la vida no tiene sentido. Entonces, ves, por ahí es donde es bonito ver que va muy relacionado la parte biológica de nuestros sistemas con la parte simbólica. Ujú. Eugenia, y también hablando desde el coaching sistémico, desde nuestros sistemas familiares, por ejemplo, hablamos de lo que es la salud física y mental, y eso nos lo da la madre. Entonces, lo que hay es que preguntarnos cómo es la relación con mamá. Si yo Ajá. estoy pasando por enfermedades o X enfermedad o síntoma, ¿cuál es mi relación con mamá? ¿Cómo está mi relación con mamá? ¿Ok? Uh-huh. Y casi siempre en sesiones una pregunta, ¿cómo está la relación con mamá? Bien, ok. Bien, ¿cómo? A ¿Qué veces es bien? bien Sí, alegre, bien feliz o bien jodida. ¿Cuál de las dos? sí, ¿Verdad? Porque bien es como me conteste normal. ¿Qué es normal? Para ti, ¿qué es sí, normal? Sí, para cada quien normal puede ser cualquier cosa. Entonces, sí. mamá nos da la salud física y mental perfecta. Entonces, ¿cómo está ese vínculo? ¿Ok? Y por otra parte, desde el coaching sistémico, las enfermedades, lo que viene, fíjense, esto es algo muy profundo. Las enfermedades, por ejemplo, tenemos un familiar con cierta enfermedad. Ese familiar es el elegido por nuestro sistema familiar para llamar la atención con esa enfermedad, para decir, epa,
aquí hay un excluido en esta familia. Aquí sucedió algo y Ujú. hay una exclusión muy grande. Cuando llamamos exclusiones, puede ser algún familiar ya fallecido, ¿verdad? Puede ser un bisabuelo o puede ser alguien que todavía esté vivo. Entonces, ¿qué busca el sistema? Al excluido, vamos a incluirlo Sí, y eligen a otra persona del sistema para que lleve el mensaje. sí, Entonces, ese el encargado. es Ujú. el encargado de llevar ese mensaje y a veces no lo comprendemos porque lo vemos desde el ego como algo injusto, ¿verdad? Que por qué yo o por qué, ¿entiendes? Porque a mí, Sí, pero, pero ese es, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene tan, ese es el destino, ¿verdad? yo digo que es Que su como una sistema elección. eligió. Ajá, es una elección. Es una elección que se hace por un amor ciego al clan familiar. Y ahorita Correcto. que hablamos del clan familiar, por ejemplo, me recuerdo porque de repente uno, ¿verdad? Se acuerda de algún caso y me acuerdo, por ejemplo, digamos, en el sistema circulatorio, los trombos, las plaquetas, la sangre. ¿Cuál es el sentido de la sangre? Transportar todos los nutrientes, las células que ayudan a los demás órganos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sangre está muy relacionada con el clan, con la coherencia del clan, Ujú. con esa unión. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay plaquetas? Las plaquetas son las encargadas de hacer los trombos para impedir hemorragias sanguíneas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay esa cohesión, no se amarran todas esas plaquetas, lo que hace es que sea una hemorragia. Cuando en un clan, ese es el sentido biológico, pero el sentido simbólico es cuando hay una separación en el clan, no hay coherencia, te da una ruptura, es como una hemorragia. Y Ujú. nos da miedo no pertenecer al clan, nos da miedo ser excluidos del clan, no ser aceptados por el clan y todo esto. Entonces, cuando hay problemas circulatorios, trombosis y todo eso, hay que indagar eso, qué está pasando en la familia, qué coherencia. Y cuando hay un exceso de coherencia, de cohesión, perdón, de cohesión familiar, es cuando se hace el trombo. ¿Y qué hace el trombo? Obstruye. En vez de hacer una ruptura, más bien obstruye, que es cuando hay apegos muy fuertes, o sea que ¿dónde estoy haciendo tanta cohesión con mi familia, con mi clan, que no me puedo separar, no puedo seguir otro rumbo, tengo que estar ahí obstruida o limitada? Es Ujú. es muy interesante porque yo sí he trabajado mucho en mí a nivel de síntomas. Ya ahora, obviamente, si tengo que recurrir al médico o a un medicamento, lo hago, pero ya empiezo también conjunto a ver, bueno, ¿qué pasó? A mí, me acuerdo que hace muchos años tuve un espolón, porque aquí viene también otra parte que me acabo de acordar y que es bien importante, que tiene que ver mucho el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo Claro. generalmente está relacionado con cosas de mamá, con energía femenina, Ujú. con el dar, con el recibir, con la parte creativa, la intuición. Y el lado derecho es con la energía masculina, con lo que representa papá, con el trabajo, la casa, lo que no es tan afectivo. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que tenía un espolón en el pie, en el talón del lado derecho. Y yo empecé a hacer esa indagación y yo decía, ¿qué pasó? Y vieras qué interesante, porque fue un momento donde yo me autosaboteé para no continuar haciendo lo que a mí me apasiona hacer, que es esto, Ujú. hacerlos en vivos, hacer las sesiones, seguir estudiando todo esto de la bioneuroemoción. Y yo me estaba autosaboteando, pensando que no podía seguir, que no tenía el tiempo, que no tenía el equipo, que no tenía el espacio, que no, y todo eso. Entonces, ¿qué me genera? Como yo no lo logro gestionar a nivel mental, Ujú. mi cuerpo, mi mente lo que hace es que le manda esa señal al cuerpo, al talón, y entonces me está deteniendo, me está impidiendo avanzar. Entonces yo me dije, ¿qué es en lo que yo me estoy impidiendo avanzar? Claro, es en esto que yo quiero hacer. ¿Y de qué forma? Bueno, con estos pensamientos, con estas creencias. No tengo el equipo de grabación, no tengo las luces, no tengo todo lo que no tenía, pero al final me di cuenta que, bueno, yo podía hacerlo si quería. Y vieras qué interesante, porque sí, claro, fui a donde un terapeuta, me hizo una serie de masajes que hacen ellos, y si me dijo, si continúa hay que hacer esto y una infiltración y todo, yo dije, no, no, vamos a trabajar las dos, y se me quitó, o sea,
Y eso me había dado hacía como 8 años, se me quitó y luego regresó. Entonces yo dije, bueno, fue como muy bonito ver que en esos 2 momentos que me dio el síntoma había pasado algo en lo que yo me estaba deteniendo en la vida. Por ejemplo, las rodillas, los síntomas en rodillas. Es interesante ver cómo es orgullo muchas veces, soberbia, es miedo a doblegarnos. Es no me puedo doblegar o no me quiero doblegar, o sea, es como una testarudez. Entonces ahí es donde uno empieza a indagar, bueno, porque ¿para qué sirven las rodillas? Para doblarnos. O por ejemplo, accidentes en las manos. Para ser más Las flexible, para manos, ceder. exactamente. Las manos, ¿qué representan las manos? El dar y el recibir. ¿Qué no me estoy queriendo dar o qué no estoy queriendo dar o qué no me estoy permitiendo recibir? Y tengo accidentes en las manos o tengo dolores en las manos. O sea, es tan interesante y este tema es tan amplio, Erika. A mí me apasiona Sí, porque muy yo amplio. digo, ¿verdad que son mensajes espirituales? Porque sí, físicamente nos pueden decir, usted tiene esto y esto y esto y tiene que tomarse esto y esto y esto, pero yo no sé si a vos te pasa, Erika, pero cuando uno descubre que es el alma de uno queriendo trascender algo que ya traspasó nuestra mente y que se fue al cuerpo, es muy interesante porque hacemos esos altos en la vida y decimos, bueno, ya, o sea, mi cuerpo está diciendo, ya detengas, no es por ahí, Sí, Eugenia, observe. y lo que a mí me gustaría que se lleven de este live, ¿verdad? Como información valiosa y herramienta para que puedan ponerla en práctica todos los días es, ok, tienen un síntoma, ya les explicamos qué es un Ajá, síntoma, puede ser hasta un dolor de cabeza, una migraña, un síntoma, como una enfermedad más compleja como un cáncer, ¿verdad? Que los cáncer, más que todo son resentimientos guardados por año, callar, o sea, callar, pero por muchos, muchos años. Entonces, uh-huh. primero indagar días antes de sucedido el síntoma, de que te suceda el síntoma, qué sucedió, qué escenarios sucedieron en tu vida, qué estaba sucediendo. Luego, cómo viviste ese momento, ¿ok? Porque es como el ejemplo que yo le pongo de mis hijos. Fuimos un día a un parque nacional aquí en Tirimbina, lindísimo, a mí me encantó, era un bosque denso, con una humedad y un calor, pero era un bosque y unos árboles altísimos, caminamos 2 horas. A mi hija regresó, mamá, me encantó todo verde, esos árboles, y mi hijo, más nunca voy a ese parque, me sudé, Ajá. me hicieron caminar 2 horas. Ah, era el mismo escenario, pero la Sí, percepción, como lo vivieron cada uno de ellos, fue diferente. Igual sucede, ¿verdad? Con este tema de los síntomas o de lo que nos sucede día a día. Y luego, sí, cómo se manifestó en el cuerpo. Recuerden que el síntoma es ese mensaje que te trae el cuerpo, es diciéndote, hey, te estoy avisando tal cosa, ¿verdad? Ve a buscar sí. ahí en tu parte emocional qué sucede y la resuelves. Incluso es muy interesante empezar a escuchar las frases que usamos, porque por Ujú. ejemplo, en el sistema digestivo usamos mucho la frase, uy, es que no me trago a esta persona, es que no la soporto, es que no la digiero, es que no me la bajo. Ese es el mensaje Correcto. simbólico que nos da una gastritis, Ujú. una problema digestivo, ¿verdad? O sea, ¿a quién no me estoy tragando? ¿O qué situación no estoy tragando? ¿No estoy digiriendo? ¿O me la estoy Ujú. tragando a la fuerza o me la estoy callando? Aquí hay unos mensajes que ahorita los leemos, pero es eso, es empezar a decir, yo creo que en esto no hay ni que tener tantísima experiencia, porque nosotras mismas sabemos cuáles las funciones de nuestro cuerpo. Claro, nuestro ¿Qué cuerpo me es tan impide? sabio. Entonces yo le digo, bueno, pregúntese, ¿qué me impide una infección urinaria? Por ejemplo, una cándida vaginal. ¿Qué me impide? ¿O qué me permite? Tal vez me permite no tener una relación con mi pareja. Ajá. O tal vez, porque por eso es que yo siempre digo, no es lineal, o tal vez puede ser que yo piense que la relación sexual es mala, es sucia, entonces mejor me protejo para no exponerme. Es que esos son el lenguaje simbólico que nos Claro. da el cuerpo.
Entonces, por eso los síntomas son puros mensajitos espirituales de que hay algo que tenemos que gestionar. Y todo Hay algo que, depende, como decía, todo depende qué hay dentro de la mente inconsciente de cada persona, de esa mente no consciente, perdón, exactamente, de y cada persona, es individual, es muy individual. sí, dice, bueno, aquí nos dice, muy interesante toda la información que están dando, gracias, vamos a ver, Psicología Actual. Muchísimas gracias, Psicología Actual, por acompañarnos, de verdad que es un tema que nos nutre, nos aporta a todas, y por eso yo siempre les digo, compartan, esto queda grabado en el perfil mío, en el perfil de Erika, en mi caso queda en YouTube, en Facebook, y siempre es bueno incluso volverlo a escuchar, a veces no captamos algo a la primera y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Pero sí, yo les digo que de verdad yo he trabajado mucho, he trabajado con muchos clientes, síntomas, y de verdad se asombra. Un día de estos una cliente me decía eso, o sea, estaba asombrada de algo que ella no se hubiera imaginado. Ella siempre me dice, me hace muchas gracias, ella siempre dice, es que yo inicio una sesión con usted y no sé a dónde vamos a ir a parar. Yo no, yo tampoco. Luego yo, esa información es la que nos va a dar su inconsciente, ¿verdad? Porque dice, es que me asombra ver que nunca me imaginé llegar a esa parte. Entonces yo les digo, sí, esto es lo bonito de las sesiones, de los acompañamientos, de todas estas metodologías que hoy en día están muy fuertes, pero que son muy antiguas, no son solo de hoy, no son cosas nuevas, ¿verdad? Correcto. Entonces, por esto los síntomas es muy amplio, muy extenso y también muy sutil de trabajar, porque es información que de verdad, no, por ejemplo, ¿de qué me previene una caspa? ¿O qué me permite? ¿O qué me impide? La caída del cabello. La caída del cabello está muy relacionada con la energía del sol, la energía de papá, que es quien representa el sol. Entonces, cuando hay pérdida de cabello, que por cierto hay una historia que es la de Sansón, cuando le cortaron el cabello, él pierde la fuerza. Entonces, cuando hay problemas de calvicie o de alopecia, probablemente hay que indagar ahí o investigar qué está pasando con papá, qué interpretación hago yo de cómo fue papá, de todo esto, o cómo no quiero relacionarme ya con papá, no quiero que esté en mi vida, estoy perdiendo esa fuerza. Y esa energía de papá, esa fuerza de papá es la que nos lleva a ser emprendedoras, a concretar nuestros sueños, nuestros proyectos, a tener esa energía de salir adelante. Entonces, yo creo que sí es importante empezar a escuchar los mensajes amorosos que nos está dando nuestro cuerpo. Y de verdad, bueno, espero que en estos 30 minutos que compartimos, que en realidad sabemos que es un espacio muy corto para un tema tan amplio, pues que haya servido de inspiración. Si estás aquí escuchando esto, es porque es para ti, indudablemente, y si a una sola persona le dio claridad en lo que está viviendo en este momento, ya yo en lo personal me doy por satisfecha. Correcto. Igual les decimos compartan. Y bueno, ahora antes de irnos, Erika las va a invitar a una actividad que tenemos mañana, Erika, antes de que nos gane el Sí, tiempo. bueno, mañana tenemos un webinar gratuito, ¿verdad? Donde vamos a estar hablando acerca de cuáles son esas razones que a lo mejor hoy en día te están frenando en tu parte de amor, en tu parte de dinero, en la parte de salud, ¿verdad? Y que te están frenando a confiar en ti y lograr el éxito en la vida. Entonces pueden, si están interesadas y les gustaría, pueden ir gratuitamente al link del perfil de Eugenia o el mío y ahí se registran, ¿ok? Es totalmente gratuito, es muy fácil y les va a llegar por correo, ¿verdad? Únanse al grupo de Telegram porque por ahí también vamos a mandar el link de Zoom y por correo mañana les van a llegar el link de Zoom también para conectarse mañana a las 6 de la tarde hora Costa Rica para poder aprender y aprender y a ver, como decimos nosotros, a despertar y darte cuenta de que hay cosas que te suceden en la vida que no son casualidad ni son por la suerte, no, nada de eso. Es simplemente porque hay unos temas inconscientes, ¿verdad? Que se están manifestando en tu vida y te vamos a explicar cuáles son esos mecanismos inconscientes que tenemos nosotros. Vamos a, desde la bioneuroemoción, desde el coaching, la programación neurolingüística y el coaching sistémico. Así que no se lo pueden perder.
Va a estar súper, vayan con su libreta y su lápiz apuntando datos para que adquieran herramientas para su día a día, porque esto en realidad no es que vienes y lo practicas, lo escuchaste hoy y bueno, no, esto hay que practicarlo en nuestro día a día, en lo cotidiano, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde estemos desarrollándonos. Sí, definitivamente, bueno, Adilia nos dice, Finanzas Adilia, maravilloso tema, muchas gracias, gracias por Gracias. acompañarnos a ustedes también. De verdad, las invitamos, nosotras hemos todo este mes de octubre, hemos venido haciendo estos live. El del lunes estuvo muy interesante, hicimos un ejercicio de movimiento del sistema familiar que fue lindísimo. Así, O sea, las personas que estuvieron ahí lo hicieron en vivo, de verdad experimentaron esta energía que compartimos, esta vibración de sanación, que donde sano yo aquí, sana Erika allá y sanamos todos en el todas. mundo. Por eso es importante compartir. En el caso del lunes, para las que quieran escuchar la grabación, está en el perfil de Erika de Instagram, o en mi caso está en YouTube, está la grabación. Y de verdad las invitamos a eso, a que se den la oportunidad de experimentar todo eso. No tanto que nos crean lo que nosotras aquí decimos, Si es es que que lo lo experimenten. experimenten. Es que Ujú. se empiecen a cuestionar ustedes ahora, bueno, ¿qué pasa con esto? Que me duele aquí, que me duele allá. Bueno, darnos esa oportunidad de hacer esa introspección y ver qué mensaje amoroso nos está enviando. Así es que, bueno, antes de despedirme, de verdad, muchísimas gracias. Las esperamos mañana en el webinar. Dense esta oportunidad, son 2 horas de mucho, mucho provecho para ustedes, Y donde vamos aprendizaje. a aportar exactamente de aprendizaje, vamos a compartir estas herramientas que a nosotras también nos han funcionado, y las esperamos para el próximo webinar, para el webinar mañana, y si no el próximo live, que es la otra semana, donde vamos a seguir ampliando estos temas y donde vamos a hacer sesiones en vivo. Si alguna persona quiere animarse y yo le hago una sesión de coaching, que Ujú. es hermosa, o si no, yo se la voy a hacer a Erika o Erika me la va a hacer a mí. Lo que queremos es que vean en qué consisten Yo estas encantada. sesiones y lo experimenten y se den esa oportunidad de conocer más del coaching, de la programación neurolingüística, del sistema familiar, de todas estas herramientas que hoy Dios nos da para poder lograr ese bienestar emocional. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos mañana Muchísimas y si no, nos gracias. vemos la próxima semana. Chao. Gracias, Erika, también por acompañarme en este Gracias, Eugenia. proyecto, porque aquí vamos para rato a seguir compartiendo. Que tengan una feliz tarde, Feliz noche tarde. y reflexionen en sus síntomas emocionales. Buenas noches. Chao. Gracias por conectarse. Chao. Un beso.